Y estas son nuestras redes sociales para que puedas enterarte de todos nuestros eventos, nuestras próximas reuniones y por supuesto el tema de hoy, Éxodo capítulo 5, enfrentando al enemigo. Bienvenido. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Y qué valor el de Aarón, qué valor el de Moisés al enfrentar a Faraón, un hombre endurecido. Qué valor. También vemos este mismo valor en hombres como Ezequiel, Jeremías, Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista le habla directamente a Herodes y le dice: tú eres un adúltero, tú no puedes tener la mujer de tu hermano. Y sin pelos en la lengua le reprende. ¡Qué valor! Y este es el valor que algunos en sus fuerzas no tienen, pero pídeselo al Señor, que yo estoy dispuesto, yo estoy seguro que Dios te lo da. Jeremías, por ejemplo, en Jeremías 1:17, Dios lo manda a un pueblo pero tremendo. Miremos allí. Pues tú pues ciñe tus lomos, dice Dios a Jeremías cuando lo manda. Levántate y háblales todo cuanto te mande.
No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Dios nos reprende si no hacemos lo que nos está diciendo. A Jeremías le dice, venga, ya le hablé, vaya, si no, yo lo voy a avergonzar delante de ellos. Vaya y les habla. En Ezequiel, capítulo 2, versos 3 y 7, también vemos el caso de este profeta. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Qué valor el de estos hombres. Quizá nosotros nos han mandado a que le hablemos a la suegra, una señora dura, plancha con la mano. Quizá es tu esposo el endurecido de corazón, pero aquí nos está diciendo la palabra, no les tema, no les tema, yo voy a estar con usted, pero le advierto, si no les habla, pues posiblemente tenga que avergonzarte, porque este es mi mandado, que vayas y prediques, les hables. Y aquí tenemos como punto número 1 a un faraón recibiendo testimonio de dos hombres, Moisés y Aarón. Se presentan delante de él y les dice, deja ir a mi pueblo, dice Dios, para que le rindamos fiesta en el desierto. Fiesta en el desierto. Y Faraón revela lo que tiene en su corazón. Dice, ¿y quién es Jehová para que yo oiga? O sea, si yo no sé, no puedo oír. Y para que deje ir a Israel y no puedo obedecer. O sea, si no oigo, si no oigo, no puedo obedecer. Si conozco, oiré. Si oigo, pues tal vez obedezca. Miremos la actitud que tiene este hombre. No pregunta por Jehová. No pregunta, ¿cómo así? Venga, escúcheme, que ese Dios que pitos toca. Explíquenme, pues, a ver. No. Dice, si conozco, oigo. Y si oigo, tal vez decida obedecer. Y ellos, sin pelos en la lengua, dice, queremos ir camino de 3 días. El Dios de los hebreos nos encontró y nos ha pedido que le ofrezcamos sacrificio a camino de 3 días, para que no venga plaga, no venga espada, peste sobre nosotros. Y este hombre les dice, venga, a mí lo que realmente me importa no es su Dios, lo que me importa es que estén trabajando. ¿Por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a las tareas, vaya a trabajar. Y aquí te quiero enseñar varios principios que revela este primer punto. Aquí tenemos un hombre que está rechazando. No pregunta por el Jehová del que se le habla, por el Dios de los hebreos. No pregunta por la fiesta en el desierto, por los 3 días no pregunta. Él sencillamente dice, a mí lo que me importa es que trabajen. O sea, Faraón ya tomó una decisión de no creer. Dios primero habla, después juzga. Una vez más, Dios primero habla, después juzga. Voy a leerte el libro de Ezequiel 18 al 19. Voy a ponerlo en pantalla. Dios primero habla, después juzga. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero si su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dios nos llamará a cuentas a todos.
solo que son juicios diferentes. El cristiano va a un lugar que se llama el tribunal de Cristo. Y en ese día, cuando estemos frente al tribunal de Cristo, nos va a llamar a cuentas por las veces en que nos dijo que le habláramos a la gente y no lo hicimos. Y nos dio pena y nos sudaban las manos. Y es que a mí me da... Y todas esas cosas que te daban y esas excusas. A Ezequiel le dice, te advierto, te mando a que les hables. El impío está haciendo lo malo, háblale. Si él no oye, ese no es problema tuyo ya. Vos quedas bien conmigo, pero él, claro, tiene que ser reprendido por su maldad. Aquí vemos el principio número 1. Dios primero habla, después juzga. Y aquí tenemos a un faraón que está recibiendo unas palabras. El mensaje de la salvación está en la boca de Aarón y Moisés, pero decide no oír. Dios necesita una base para juzgar a una persona, ¿verdad? A veces no tenemos tampoco que quejarnos y darnos tanto látigo de que la gente no viene, porque Él quiere que seamos sus testigos en la tierra. En Proverbios 1, versos 24 en adelante, tenemos el mismo principio. Por toda la Biblia, de hecho, está cuando Dios nos manda que hablemos y a nosotros no nos parece, fíjate. La gente se puede morir por error. Algunos incluso se pueden salvar de ese error. Proverbios 1:24 nos dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Viste? Dios primero llama, después juzga. Faraón está siendo llamado. Tú que conoces ya el final de la historia sabes que va a terminar mal. Pero primero, tú y yo somos testigos de que Dios le habló. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán. Claro. Cuando uno está con el agua hasta el cuello, claro que llama a Dios. En ese entonces va a llamar. Y Él ya no va a querer responder. O sea, tú no vas a Dios cuando te provoca. Vas a Dios cuando Él te habla. Vas a Dios cuando Él te está hablando. No siempre quiere hablarte. Ya ves, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y es que este hombre se endureció. Se le está hablando y en el proceso se va endureciendo. Dios primero habla, después juzga. No juzgará a nadie sin haberle hablado primero. A los fariseos, ya ellos se habían endurecido y este es el tercer principio que te quiero enseñar hoy. Dios endurece más el corazón de alguien cuando esa persona ya tomó la decisión de no oír más. Una vez más, Dios endurece más el corazón de alguien cuando esa persona ya tomó la decisión de no oír más. Y notas que a los fariseos reciben más endurecimiento porque ellos ya habían decidido no creer. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se quejaba Jesús en Mateo capítulo 13. Les hablaba por parábolas. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen, pero pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ellos ya decidieron. Y como ya decidieron, Dios los endurece más. Entonces aquí hay un principio precioso. Dios endurece más cuando una persona decidió ya no recibir de Dios. Entonces cuando Moisés le dice, deja ir a mi pueblo, él se sintió como que, ¿cómo así? ¿Por qué me está hablando eso? Si es que yo soy Dios en la tierra. Es una blasfemia para Faraón que le hablaran de esa manera. Sintió que como que se le metieron al rancho y ¿por qué se dirige a mí de esta manera? ¿Verdad? Su gran
problema era en esa cosmovisión torcida de los egipcios. Su religión realmente lo bloqueó, lo ayudó a terminarse de perder. Él era un dios encarnado, él era el dios Horus encarnado, y cuando muriera se volvería al dios Osiris, el cual descendía de Ra, el dios Sol. En esa cosmovisión torcida, él está diciendo: Moisés me está hablando muy feo. Y aquí es cuando encontramos a personas que ya han decidido que no quieren creer, y que tú les mandas invitaciones para que se congreguen, que tú les dices: venga, vamos a la iglesia. Y ellos dicen: no, pero yo, ¿quién es Jehová? Y no era que llamaba a Yahvé. No, a mí déjenme con mi religión. A mí no me importa Cristo. Yo soy ateo. Yo no quiero saber nada de reuniones de oración. Déjenme mis rollos. Yo no quiero saber de su Dios. Y Faraón aquí toma una actitud bastante pesada. Él no dice: venga, explíquenme. Él nunca toma esa decisión de que le expliquen de ese Dios. Y aquí es donde vemos este principio. Dios endurece más a quien ya tomó la decisión de no creer. Y aquí te quiero enseñar otro principio, el principio de la fiesta y del sacrificio. Moisés le dice: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Aquí vemos el lado divino, el lado precioso, el lado de Dios, cual papá de hijo pródigo, ¿verdad? Ve al hijo desde lejos y llega, lo abraza y dice: hagamos fiesta, mi hijo que era muerto ha vivido. Dios tiene un lado amoroso con nosotros, ¿verdad? El regocijo de Dios, el anhelo de Dios es hacernos fiesta, pero también tenemos el otro lado. Dice el verso 3: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios. Dice fiesta por un lado y por el otro lado dice sacrificios. Y tú dirás: ¿y esto por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Fiesta y sacrificio? Sí, es que no podemos celebrar fiesta con Dios si antes no ha pasado por el sacrificio de Cristo. No podemos celebrar fiesta si antes no hemos ido a la cruz. Y cuando Dios perdona a alguien, no lo hace en base a sus sentimientos. Sí, hay gente que dice que Dios es tan bueno y misericordioso, pastor, que Él nos va a perdonar a todos y todos vamos a llegar. No es cierto. Existe un lado divino de Dios querer hacer fiesta cuando vamos a Él. Pero existe un lado humano, y es que somos pecadores y que nuestra maldad tiene que ser juzgada, tiene que ser reprendida. Por eso está el sacrificio. Nadie viene a Dios, al Padre, sino a través del sacrificio de Cristo Jesús. No se puede de otra manera. Dios es misericordioso, pero antes es justo. Y el sacrificio se establece para poder tener fiesta con Él. ¡Qué tremenda revelación! El principio de la fiesta y del sacrificio. Antes de que la misericordia de Dios se manifieste, primero es la justicia. Cuando Dios otorga el perdón, la justicia tiene que haber sido satisfecha. Y esta justicia solo fue satisfecha por Jesucristo el Señor. Y la razón del sacrificio es para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Caín y Abel aprendieron que para poderse acercar a Dios tenía que haber derramamiento de sangre. Ellos desde los albores de la humanidad aprendieron este principio. Y es por eso que Pablo, conociendo este principio, dice en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la meta que Pablo tiene, una meta alta. Se necesita derramar sangre. No podemos ignorar esto. Otra cosa que quiero mostrarte aquí, otro principio, es el camino de 3 días. Imagínate, fiesta, sacrificio, pero a 3 días.
Isaac fue sacrificado al tercer día. Jonás fue expulsado de la ballena del gran pez al tercer día. Y aquí vemos un cuadro de la resurrección al tercer día. Camino de 3 días. Solo por la resurrección podemos celebrar fiesta con el Señor. Antes no podemos celebrar esa fiesta. Faraón interrumpe y dice, venga, para mí lo más importante no es que hagan esas fiestas, no se congreguen, no vaya a la célula, ¿cómo se le ocurre? Consejería, ay no, que él mire cómo hace. No, es más importante trabajar que adorar a Dios. Y es por eso que cuando estás llegando a los caminos del Señor, hay muchísimas más trabas para que te congregues, ¿verdad? Estás cansado, trabajas hasta altas horas de la noche. Y es un principio diabólico. Para Faraón, el que trabaja, ese sí es el que vale. Y yo creo que a muchos les ha hablado en algún momento el Faraón del mundo espiritual, diciéndoles eso. Es más importante trabajar. Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Era la repetidera con eso de las tareas. He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y ustedes lo que pasa es que están estorbándoles para que hagan la tarea. Para mí, lo más importante es que la gente trabaje, ¿verdad? Adorar es perder el tiempo. Eso dice este hombre tremendo. Es ir a la iglesia, es ocio. Dar consejería es ocio. El que trabaja, ese sí está haciendo algo. Y el ladrón de tu alma, el ladrón de tu familia, no quiere que te congregues. No quiere que te congregues. Para él hay algo más importante que adorar, que celebrarle fiesta al Señor. Y lo que dice la palabra, el segundo punto que quiero compartir hoy es, lo que dice la palabra es mentira. Eso dice Faraón, ¿verdad? Las palabras que Moisés y Aarón están diciendo son mentiras. Entonces Faraón le ordena a los cuadrilleros y a los capataces que no les den más paja y les impone mayor servidumbre. Trabaje, no le ponga cuidado a las palabras de Moisés. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre para ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Mira, Faraón, el Dios de este mundo, descalifica lo que dicen tus líderes. Mande a trabajar ese pastor y póngase a trabajar usted también. Eso dice el príncipe de este mundo. Aquí te quiero compartir 4 maneras en que Satanás actúa contra el pueblo de Dios. Número 1, desanimar a Moisés y Aarón por desafiar su deidad. Es que como le habló, deja ir a mi pueblo, que él dijo, no, a un Dios no se le habla así. Y si vuelven a insistir, los oprimo más. Número 1, desanima a los líderes. Esa es una estrategia del diablo. Que se daña la relación con una familia en la iglesia, luego se daña con otra familia y todas esas acumulaciones de cosas no resueltas se le vuelven una carga al ministro. Así también con tu esposo. Cuando hay cosas que no resuelve y empiezan a cargar y a cargar y a cargar con el liderazgo de la casa, efectivamente el desánimo va a aparecer. Los hombres muchas veces no explotamos. Sencillamente jugamos, vemos televisión, caminamos, dormimos, hacemos otras cosas porque hombres y mujeres en nuestro diseño somos diferentes. Pero desanimar a los líderes es una estrategia del diablo. Y Dios muchas veces quiere fortalecer el corazón del líder,
Pero el diablo quiere, por otro lado, que se desgaste poco a poco en pequeñas situaciones, pequeñas bobadas. Se le comienzan a multiplicar los problemas, uno y otro. Un problema con una hermana, un problema con una familia, y empiezan a cargar al pastor de cosas pequeñas, ¿verdad? Y hay gente que dice, pastor, yo también me siento así, como que estoy desanimado con la iglesia, que en la iglesia solo hay hipócritas. Y el diablo ya te ha vendido esa idea de que en la iglesia solo hay hipócritas. Entonces llevas 6 meses sin congregarte. Otros dicen, pastores, que la iglesia no funcionó como yo esperaba, ¿verdad? Estas personas siguen por esa ruta de desánimo y van siendo mermadas por los demonios, van siendo mermadas por las pequeñas situaciones. Y aquí hay una alerta y hay que ir al lugar santísimo. Hay que estar delante del Señor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Claro, si Él logra que acumulemos esas pequeñas situaciones, nos va carcomiendo por dentro y nos va desanimando. Moisés se enfrenta a Faraón y el resultado no es como lo espera. El faraón antes se endurece más y complica las cosas. Cuando no se ve a Dios, el problema se vuelve grande, se vuelve gigante. Pero tú y yo tenemos una victoria que ha vencido al mundo, y esa es nuestra fe. El sucesor de Moisés, luego se le va a decir, venga, usted va a tener problemas con la gente de afuera y con la gente de adentro, porque tenemos problemas en ambos bandos. No solo con la gente que nos critica, que nos matonea, que les parece o que no les parece. Bueno, finalmente a mí me resbalan muchos de ellos que son hasta comunistas, ¿verdad? Y yo digo, pues ya sé cómo tratar ese tipo de personas. Pero el problema es que también hay situaciones al interior del hogar, al interior del trabajo, que van minando. Y a Josué se le dice, venga, cuando vaya a conquistar la tierra prometida, le voy a sugerir una sola cosita. Solamente esfuérzate y sé valiente, dice Josué 1:7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En otras palabras, tú vas a hacer, pero antes vas a meditar en las palabras. Tú no vas a ir como loco a hacer cosas desordenadamente. No, Señor. Primero vas a meditar en mi palabra y luego vas a hacer. Número 2, de las 4 maneras que Satanás tiene para actuar contra el pueblo de Dios. Número 1, desanimar a los líderes. Moisés y Aarón son desanimados y se les advierte que si vuelven a insistir, más opresión vendrá. El desánimo a los líderes. Número 2, separar al pueblo de Dios de sus líderes. Esa es una que a él le encanta. Y el pueblo iba a mirar a sus líderes como causante de los problemas. En cuanto una iglesia deje de confiar en su pastor, la división va a aparecer. Cuando una iglesia cuando una persona ya no confía en su jefe, cuando una esposa, unos hijos ya deja de confiar en sus padres, a él le encanta, él odia la unidad. Y es por eso que usa el desánimo, usa la separación del pueblo de sus líderes, de sus papás, de los hijos, de la esposa, del esposo. A él le encanta jugar a esas cartas. Y Santiago 3:14-16 nos advierte cuando empiezan a aparecer esos pequeños síntomas de que hay algo que no está bien en las relaciones con el pastor, en las relaciones con el esposo, y usted y yo tenemos que cuidarnos de estos síntomas. Santiago 3:14-16 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea que aquí hay unas alertas: contención en su corazón, celos. Verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Entonces ya nos ha dejado claro la Escritura. Hay unas alertas que nos ponen unas luces rojas que nos advierten cuando esto está apareciendo, pilas. 4 maneras en que Satanás actúa contra el pueblo de Dios. Número 1, el desánimo de los líderes. Número 2, separar al líder de su pueblo, sea esposo, sea pastor, el líder de su pueblo. Y tercera cosa, el faraón reduce los costos de producción y los costos de construcción de sus ciudades, aumentando las tareas. Y quiero decirte aquí, Dios está en contra de la explotación. Dios no le gusta que se haga trabajar a la gente más de lo necesario con eso de que, pues es que por el puesto suyo hay mucha gente. Sí, no, si usted no quiere, pues tranquilo, hay muchos detrás, mucha gente necesitada, y con ese argumento te esclavizan. Y ya sabemos que es una estrategia del faraón de mejorar su situación financiera en detrimento del que trabaja. Es que mucha gente lo que está buscando no es un empleado creativo, fresco, dispuesto, sino que está buscando esclavos. Y Santiago 5 del 1 al 4 nos dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y el verso 4 nos dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Para Dios es ese dinero que se están ganando en detrimento del trabajador, es un dinero enmohecido, es un dinero mal habido. Te quiero decir, puede que no seas narcotraficante, puede que no seas ladrón de bancos, pero quiero decirte, hay que pagarle bien a la gente, hay que pagarle bien a la gente. Dios oye el clamor de ese sueldo que no se le paga, de exigirle trabajar más horas extras por el mismo precio, hora nocturna por el mismo precio. ¿Pero qué es esto? 4 maneras que el diablo usa contra el pueblo de Dios. Número 1, desanimar a los líderes. Número 2, separar al pueblo de sus líderes. Número 3, mejorar la producción en detrimento del trabajador. Número 4, la población de Israel sería dispersada para evitar un posible ataque militar de parte de ellos. Y es justamente lo que ha pasado en este tiempo de pandemia. El pueblo de Dios se ha dispersado para evitar un ataque militar como lo hacíamos en la iglesia. Claro, es que el estar reunidos, el estar congregados tiene un sentido. Dispersarlo, porque es que Faraón es el prototipo de Satanás. Y estar dispersados, cada uno desde su casa. Es que muchas veces, si uno no está predicando, no le paras atención a la alabanza. Y la alabanza es tan importante como la predicación. Hay gente que quita la cámara. Yo no soy tontico. Es decir, yo sé que hay gente que de pronto cierra la cámara y se pone a hacer otra cosa. A veces dejan el micrófono abierto y se oye que están haciendo otras cosas y no están en el servicio. Yo no ignoro eso, porque el diablo ha ganado allí. Si usted es de las que hace eso, el diablo ganó, porque al diablo le gusta que estemos dispersos. Él odia la unidad, porque él sabe que si comenzamos a orar, eso es un ataque militar en contra de él. Y así pasaba con Israel. Tenerlos juntos e inconformes era un problema, era mejor dispersos. Y eso es justamente lo que hace. Faraón hasta aquí ha dicho cosas como estas: si conozco, oiré. Y tal vez obedezca. O sea, este es un hombre que decidió no creer. Y por eso Dios lo endurece. Otra cosa que dice Faraón es más importante trabajar que adorar. El que va a adorar, ese es un ocioso. La tercera cosa que dice Faraón es: lo que dicen los pastores es mentira. Mándelo a trabajar a él,
Número 4, y vayas a trabajar usted también. No se congreguen, no vaya al discipulado. Todos dispersos. Esto es lo que piensa el príncipe de este mundo. Y tristemente, más trabajo no daba la cuota. Qué tremendo. Más trabajo no mejoraba las condiciones de nadie. Y es por eso que vemos a unos cuadrilleros, a unos capataces diciendo, venga, vamos a trabajar por más trabajo, y de todas formas ellos se quejaban porque no daba la cuota. Es así como dice Éxodo 5, el verso 13 dice, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y los apremiaban, incumplidos estos, no dieron la cuota. Qué tremendo. Y lo más tremendo de aquí es que en vez de irse a quejar con Dios, porque se vale quejarse con Dios, esta gente se va a quejar con el faraón. Hágame el favor. Y se reúnen los capataces y hacen reunión con faraón. Como cuando usted va al psiquiatra y le pregunta cosas. Yo no estoy en contra de los psiquiatras, ellos tienen su lugar. Pero ellos no pueden estar definiendo cosas que solo Dios en nuestro diseño sabe que necesitamos. Usted no puede estar recurriendo a la vecina, al amigo impío para que lo aconseje. Usted no puede estar teniendo esa relación con esas personas que más que traerle luz, lo que traen es confusión a su vida. Usted necesita la madurez de los cristianos maduros. Vaya, consúltelos. Pero estos, en vez de quejarse con Dios, van y se quejan con Faraón. ¡Qué tremendo! Y hacen reunión y hacen corrillo con ellos. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos? Y con todos nos dicen, haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Es como decirle, ay, Satanás, no sea malito. No sea malito conmigo. Ay, venga. Tenga compasión. Recordemos que el faraón representa a Satanás. No va a haber compasión. Ellos pretenden apelar a la compasión de Faraón, pero Faraón es un hombre injusto, un hombre endurecido. Si ya rechazó a Dios, rechazarte a ti no le queda difícil. Y para ti y para mí, la palabra de Dios tiene unas alertas. ¿Por qué consultas esa amiga impía? ¿Por qué consultas a esos amigos que están tan perdidos? ¿Por qué buscas un consejo allá? ¿Verdad? Y Isaías 30 del 1 al 2 nos revela una verdad que nos jala del pelo. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Imagínate cómo Isaías 30 del 1 al 2 se vuelve la foto, Egipto se vuelve el retrato del mundo. Ay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí. Estos capataces se apartan para tener consejo y meterse bajo la sombra de Egipto. Y arranca diciendo el pasaje, ay de ellos, ay de ellos. Jeremías no se pone tan suave como Isaías. En Jeremías 17 del 5 al 6, mira la verdad tan espantosa. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.
Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es que aquí tenemos un faraón que es duro, inflexible y cruel. Solo responde: ustedes son unos ociosos, váyanse a trabajar, váyanse a trabajar. Y ellos, por supuesto, no encuentran una respuesta en ese sistema. La congoja los invade y aquí viene el pobre Moisés y se los encuentra saliendo de esa reunión con Faraón. Se los encuentra y le dan tremenda cepillada. Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Uy, qué tremendo, qué tremendo. Tan malagradecidos. Dios está haciendo algo y dio una respuesta en Moisés y en Aarón, pero ellos dicen: ustedes lo que vinieron a hacer fue a ponerles una espada en la mano para que nos mataran. Y este es el precio del liderazgo. Nada de qué quejarse, apenas Moisés. Y ya esto le parece como que le sacó 2 o 3 canas. Oh Moisés, apenas comienzan tus problemas. Apenas. Y lo comienzan a mirar ya con desestima. Usted fue el problema. Con ingratitud. Y claro, el corazón de este hombre se reduce. Y a veces no entendemos, o al menos los que somos llamados al ministerio, como que con el tiempo se nos va revelando que la aflicción que tiene el pastor también la tiene muchas veces la pastora. No es que me vean a mí solamente y mi esposa no sufra lo que me ve sufrir. Claro, ella sufre conmigo. Y aquí tengo el caso de una pareja pastoral hermosa, le servían a Dios, fueron ordenados pastores, pero a la esposa la comenzó a afligir el hecho de que una de las hermanas de la iglesia la mirara con cara de fuchi, la mirara mal, la mirara despectivamente, y no solo eso, sino que hablaba mal de ella y la ridiculizaba y la ponía en menos. Y claro, ella estaba descompuesta. El hombre, el pastor, pues estaba más ejercitado en ese asunto y era más fuerte, pero ella se quebraba rápido, se quebraba más fácil. Esa situación con esa hermana en la iglesia la quebraba. Y un pastor más maduro, más curtido en la fe, los ayuda a sobrepasar esa situación. Y la primera cosa que le dice al pastor es: ustedes tienen que saber que cuando le sirven a Dios hay un precio que pagar, y el precio es la ingratitud. Muchas veces que nos miren como no es. Los problemas que muchas veces caen sobre la vida del pastor caen necesariamente también en los hombros de la pastora. Y ese principio lo tenemos que entender. Y llamados a la gente, dice Marcos 8:34 al 38. Y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Todos tenemos una cruz. Y aquí nos encontramos a un Moisés que apenas le comienzan los problemas. Pobre hombre, no sabe la que le espera. Todavía no tiene ni idea. Pero ese es el precio de haber dicho: heme aquí, envíame a mí.
Ese es el precio que pagar. Ese es el precio que pagar a ti que estás casada. Hay un precio que pagar, hay una cruz que llevar. Muchos cristianos quieren seguir a Cristo sin cruz y eso no es posible. Quieren un colchón de rosas, limonadita de mango, algodoncito, no quieren chismes. Ojalá que tuviera otro esposo y otra esposa para que esto se mejorara todavía más. Pero el sufrimiento lo purifica a uno. Y aquí Dios está tratando a este líder con un pueblo que le reprocha. Y Moisés entiende que sufrir la crítica de su propio pueblo es más duro que la negativa de Faraón. Tristemente, él se deja tocar de la queja del pueblo. Y Dios tiene que dejar que él pase por allí, porque quiere tratar y fortalecer esa área de él. Y vamos a tener gente de la misma iglesia que nos va a perseguir, que va a desconfiar de nosotros. Ojalá fueran los del mundo, porque uno ya sabe que son comunistas, ya sabemos qué opinan de nosotros y nos resbala. Pero pareciera Dios que quiere extender en nosotros ese carácter de perdonar 70 veces 7. Y aquí Moisés recibe un reproche. Pero lo bonito es que Moisés no se deja llenar de ronchas por eso. Finalmente ellos habían ido a Faraón. Uno que dijo, si conozco, entonces oiré. Y si oigo, tal vez obedezca, tal vez los deje ir. Un hombre al que se le presentó el plan de salvación cuando se le habló de la fiesta y del sacrificio. Y no preguntó, decidió no recibir la información que Dios le mandó a través de estos dos siervos. Y estos capataces habían ido donde ese, que si no conoce, no oye, y si no oye, no obedece. Ese es el mundo. Si no conoce, no oye, y si no oye, no obedece. El faraón está diciendo eso. Y ellos pegaron para allá, fíjate. Pero gracias a Dios que Moisés, frente a la experiencia con la zarza, frente a la experiencia con que casi muere el día que dejó y pasó por alto la circuncisión de su hijo, entendió que esta era la obra de Dios y que a Dios uno se le puede quejar. Al mundo no. Vaya y hable con Dios. Si usted está quebrantada con alguna situación por la que está pasando, deje de buscar al amigo impío. Vaya y quéjese con Dios. Moisés, por fortuna, va donde Dios y le pregunta a Dios. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, claro, lo que habían dicho sus hermanos hebreos, los capataces, lo tocó. Inmediatamente, él no fue para donde Faraón, no habló con Aarón, no, él inmediatamente fue con quien le podía solucionar. Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y Moisés no dice cosas como, Señor, dame tu paz, tu seguridad, porque está pasando, Señor, lo que está pasando. No, se queja. Y yo quiero que sepa que frente a las presiones que se dan en el liderazgo, que se dan en la pareja, eso tiene su lado positivo. Nos hace volvernos a Dios. Él no entiende y suelta una queja. ¿Por qué afliges a este pueblo? Y yo quiero retratar lo que Job también decía cuando le pasó lo que le pasó, cuando se llenó de esa pústula maligna, cuando se murieron sus hijos, cuando no veía salida, cuando llegó a un arrinconamiento.
Porque es que a veces somos muy rápidos en decirle a Dios, ¿y por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué estás siendo injusto conmigo? Y nos vamos ligeros de palabra porque tal vez pensamos que no teníamos por qué recibir lo que recibimos. Y en Job 4:17, Job hace estas preguntas. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? La respuesta es no. Pero sin embargo, aunque no somos más justos que Dios, ni más limpios que el que nos hizo, terminamos diciendo, Señor, ¿por qué eres tan injusto conmigo? Terminamos haciendo esas preguntas. Y Job, en el capítulo 9, versos 10, dice algo así también. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Hay cosas que Dios hace para trabajar en nosotros, para trabajar en los capataces, para trabajar en el faraón, incomprensibles sin número. No las entendemos todas. No busques estar entendiendo, todo no lo vas a comprender. Cuando no comprendas algo, ve a Dios, derrama tu corazón en el altar, derrama tu corazón en el secreto. Job 9:20 nos dice, si yo me justificare, me condenará mi boca. Si dijere, perfecto, me haría inicuo. Y en el 11:5, el mismo Job nos dice, mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Posiblemente las situaciones que estamos pasando no las comprendamos todas. Pero lo que le está pasando a Moisés no es un castigo para Moisés. No es un castigo para el pueblo. Y aquí es donde Job reconoce y dice, lo que me pasa, Dios no me ha pagado lo que realmente mi iniquidad merecería. No me ha pagado lo suficiente. O sea, esto que está pasando no necesariamente es por el mal actuar de Moisés. Es un plan de las tinieblas para tratar de desestabilizar el plan que Dios ha trazado. Pero no deja de aturdirse por eso. Aquí vemos al hombre quebrado, reclamando de Dios, diciendo, Señor, ¿por qué está pasando eso? Pero tenemos que saber que Dios no nos está pagando lo que nos mereceríamos. Así de que no acusemos a Dios. De modo que muchas veces hemos hecho lo malo y el que termina sentado en el banquillo de los acusados es Dios. Tenemos que dejar eso. Pero entre ir al mundo a quejarse e ir a quejarse a Dios, pues es preferible que empiece quejándose a Dios. Algo le va a revelar. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. ¿Comprender por qué Faraón dijo que no? ¿Comprender por qué ahora estas personas me atacan? A él le tocó llevar una cruz. Él hace cosas que a veces no entendemos. Pero entre ir a consultar el mundo e ir a buscar a Dios, yo prefiero que vaya y busque a Dios. Job en 36, 22 y 23 dice esto: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? La respuesta es no, ninguno. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le dirá, has hecho mal? Es que es tentador pensar que Dios está haciendo mal, porque Faraón no respondió como quería. Y ahora tiene un chicharrón más. Con los de afuera, pues finalmente salió de la presencia de Faraón y ya. Pero ahora tiene a los capataces, sus hermanos, cuestionándolo. Y ahora, ¿quién se atreve a decirle a Dios que está haciendo mal? Él tendrá que descubrir
esa inmensa sabiduría que hay en Dios. Capítulo 36 de Job, verso 23. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le dirá, has hecho mal? No, yo no me atrevo. Pero Moisés apenas está aprendiendo. Son sus primeros pasos de fe. Son sus primeros actos de obediencia. Dios va a tener paciencia con él como la ha tenido contigo. En Job 36, 26 nos dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. Y se puede seguir las huellas de sus años. ¿Cómo podemos decir que se equivocó? No sucede como Moisés pensaba. Es que sus caminos no son los nuestros. ¿Quién puede saber las huellas de sus años? No podemos. A veces encuentro hermanas en la iglesia que me dicen, pastor, ¿por qué debo sujetarme a mi esposo? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Mire, es que estamos mal. Él llega hasta borracho, llega levantando la voz. Y no entiendo por qué usted me aconseja que no lo ataque, que no le diga, que no le reproche. Pero la sabiduría de Dios es bien loca, porque dice, venga, usted, doña Hermenegilda, va a convertir a ese esposo que le llega borracho y le alza la voz, calladita la boca. Pero ¿cómo así? ¿Por qué? Yo no entiendo. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La conducta de una esposa toca el corazón del hombre. A la mujer no se le ha dado prédicas grandes para darle a su esposo. Su conducta, esa es la que lo aterriza. Y necesitamos que usted entienda que ese es el camino de Dios. Puede que no le parezca, puede que le salgan letreros cuando su esposo, y da de qué hablar su esposo, ¿verdad? Pero Dios ha dicho, ese es mi camino. ¿Por qué me vas a decir que estoy haciendo mal? ¿Por qué vas a decir que esto es injusto? Lo que pasa es que no me comprendes, como dice Job. Y hay gente que dice, pastor, ¿por qué quiere hacer Dios este proceso con nosotros en este camino donde nos quiere perfeccionar en la aflicción? Quiero cerrar con un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 8, versos 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se ha envejecido, nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Eso lo escribe Moisés. Y dice, y te acordarás. Porque cuando te prueban es cuando sabes qué es lo que hay adentro de ti. Una vez más. Cuando te prueban es cuando tú sabes qué es lo que hay dentro de ti. Cuando tienes esa discusión y explotas, ahí te das cuenta qué es lo que has estado cultivando. A veces no somos explosivos, pero somos dominantes. Y se va acumulando y se va acumulando, y cuando nos ponen bajo presión, ¡tac!, explota. Pero Dios permite esas cosas, esos son sus caminos. Si no te pone bajo presión, vos mismo, Dios ya sabe cómo estás, pero vos mismo te haces el examen y sabes qué es lo que mora en tu corazón. Y vamos a orar. Yo creo que Dios nos ha hablado elocuentemente en este día, y quiero que sepas que todo lo que ha pasado
Cuando estás en el crisol de Dios, todas esas cosas tienen un propósito. Él está obrando, solo que no como te lo imaginabas. No decaigas, Él sí está trabajando. Y qué tremendo lo que Dios nos ha hablado esta mañana. Creo que usted y yo tenemos que saber que Dios sí trabaja. Él sí está ajustando las tuercas. Claro que lo está haciendo. Pareciera que hay cosas incomprensibles, pero déjelo trabajar. No lo cuestione. Yo quiero orar por ti que me dices, pastor, tengo una situación parecida a la de Moisés. No solo tengo luchas adentro de mi casa, sino afuera también. Y yo quiero que oremos en este instante. Yo quiero pasar a la oración. El Espíritu Santo se está moviendo y quiero ministrar tu corazón. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, aquí te presento esta situación que me agobia, que me maltrata. Te presento esta situación que no comprendo, escapa de mi comprensión. No voy a caer en cuestionarte porque sé que algo estás haciendo, que mi mente no comprende, quiere controlarlo todo y no lo comprende. Pero no quiero ir a discutir contigo, Señor. Tú sabrás en tu perfección qué estás haciendo en mi hija, qué estás haciendo en mi hermano, en mi hermana. Tú sabrás qué estás haciendo en mi jefe, Señor. Te los presento esta mañana. No importa lo que yo vea, no importa las contradicciones que yo tenga, Señor, no lo sueltes de tu mano. Termina el proceso. Comenzaste un proceso conmigo y también lo has comenzado con mi casa. Señor, perdóname cuando me amargo, cuando dejo que la tristeza me sobrepase, cuando dejo que esto sea mayor que yo. Perdóname, perdóname. Me dejo llenar de tristeza fácilmente cuando las cosas no salen en el marco de lo que yo había planeado. Hoy reconozco esa necedad del corazón que quiere las cosas ya, inmediatamente. Reconozco que tienes un proceso, que los amas a ellos, aún a mis enemigos los ama y aún a ellos los estás procesando con mi caso. Señor, perdóname, ten misericordia de mí, Señor. Yo sé que a veces me confronta esto, me mina. Señor, ayúdame a sobrepasar este tiempo de contradicciones, este tiempo de cosas que no entiendo. Dame tu fortaleza, Señor. Dame tu paz. Ni siquiera tengo que entenderlo. Dame tu paz, que si yo ando por el valle de sombra y de muerte, si estoy contigo, yo no voy a temer. Quita ese temor, Señor, de no saber resolver. Ayúdame a resolver. Ponme la gente alrededor que me va a asesorar, que me va a guiar, que me va a dirigir, que me va a dar el ejemplo. Ayúdame a encontrarlos. Ni siquiera sé dónde están, pero quítame esta aflicción que no me deja ver tu obra. Tú sí estás obrando. No me deja ver tu obra. Perdóname, perdóname, me quebranta, me toca, pero esta aflicción no me deja ver lo que estás haciendo. Límpiame los ojos con tu bendita palabra. No permitas, Señor, que la tristeza sea mayor que yo. No permitas que lo que veo acabe con lo que estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, creo ahora mismo que la fe que he recibido a través de esta escritura va a vencer la situación, vence al mundo. Creo y recibo la respuesta de lo que estás haciendo con mis hijos. Recibo la respuesta de lo que estás trabajando en mi iglesia. Recibo la respuesta de lo que estás trabajando en cada persona que has traído a nuestro lugar. Padre, gracias. Yo reprendo toda opresión de las tinieblas que me quiere llevar a tener jornadas de trabajo inagotables, agotadoras, en el nombre de Jesús. Señor, quítame ese cansancio físico. A veces quiero apoyarme en mi esposo, a veces preferiría que él trajera las finanzas a la casa, pero no es así. Yo todavía trabajo, todavía sudo guerreándome, desafiándome para traer el pan a casa, pero me agobio porque además de lo que tengo que hacer afuera, también tengo que hacer cosas en mi casa y eso me agobia.
Señor, en el nombre de Jesús, toda esa carga laboral que a veces me aleja de ti, que a veces me quebranta por no estar adorándote, buscando de ti, Señor, eso también me ha operado en mí para reducirme. Esas jornadas agotadoras. Yo te presento a mis jefes, Señor, para que yo sea más productivo sin que tenga que invertir todo ese tiempo, Señor, agotador, agotador, en el nombre de Jesús. Señor, aliviáname esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Rey, por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo. No pares de hacerlo, no pares de hacerlo. Creo que lo estás haciendo, que estás obrando, en el nombre de Cristo Jesús.